mi esperanza y mi refrigerio. Padre mío, yo te ruego, bendito Dios, que tomes el control en esta hora, toma el control de este lugar, por favor te lo pido, toma el control de los niños, toma el control de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, bendito Dios, muchísimas gracias, Padre. Yo te ruego, bendito Dios, que por favor nos ayudes, Padre mío. Yo te ruego, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, bendito Dios. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario que se quiere oponer en contra de tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, enmudece todo lo negativo. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, Espíritu Santo, toma el control de los aires, toma el control de este lugar. Toma el control, Padre, de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, en esta hora quiero transmitir esta palabra bendita y santa que Dios en su misericordia me ha permitido una vez más. Y es la sinceridad del cristiano. Nosotros como cristianos debemos de actuar con sinceridad. Debe de haber sinceridad en nuestro corazón, porque un cristiano sin sinceridad, o sea, sin ser sincero, no es un cristiano. Porque el que no tiene sinceridad en su corazón es un mentiroso, es un engañador, es un burlador. Tiene muchos defectos aquel que no es sincero. Piensa que tiene agradado a Dios, pero Dios no está agradado con él. Entonces quiero transmitir este mensaje en 2 de Corintios, en el capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Está hablando Pablo a los corintios. ¿Por qué? ¿Por qué les habla Pablo de esa manera, poniéndolos a prueba por la enseñanza? Por la enseñanza que el Espíritu le daba a Pablo, los ponía a prueba a ellos porque en ellos no había sinceridad en su corazón. Y es importante la sinceridad, porque si no hay sinceridad en Cristo, no tenemos sinceridad con nuestra propia alma, con nuestro propio espíritu, con nuestro propio cuerpo. No hay sinceridad para con el hermano. No hay verdad en nuestro corazón. Por eso la sinceridad es muy importante en el Hijo de Dios. La sinceridad es muy importante en un cristiano. Yo conozco cristianos que de nombre son cristianos, pero no son cristianos para nada. Hablan tantas mentiras que si tan solo uno les creyera, se lo llevan al mundo a uno también. Porque solo mentiras son y solo promesas son y nunca cumplen nada. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad en ellos, en su corazón. Están igual que los corintios, cuando Pablo reprendió a los corintios. Entonces es importante la sinceridad en nuestro corazón. Porque si no hay sinceridad en nuestro corazón, no agradamos a Dios. Y es importante tener la sinceridad en nuestro corazón como cristianos, porque si no, desagradamos totalmente al Señor. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a ser sinceros. Primeramente sinceros con nosotros mismos y luego sinceros con el Señor, porque al Señor no lo podemos engañar. Tenemos que tener la sinceridad en nuestro corazón. Entonces vamos a otra cita bíblica en Efesios capítulo 6, versículo 24. Porque es importante que haya sinceridad en nuestro corazón. Entonces Efesios 6, 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, o sea, con sinceridad.
en el corazón. No se puede amar sin sinceridad, porque no hay sinceridad en el corazón, no se puede amar a nadie. Ni uno mismo se ama, no ama a los que están cerca de uno, mucho menos va a amar a Dios, porque a Dios no se puede engañar. Quizás tal vez al que está a la par de uno lo engañamos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y pensamos que engañamos hasta a Dios y que engañamos al que está a la par. Pero déjame decirte que la palabra misma, ¿quién es el que discierne el espíritu de los hombres? ¿No es el espíritu de los hombres? Por eso es que a muchas veces no lo engañan a uno, no sabe de qué pata están cojeando. Y a veces uno todavía se abstiene o se evita uno de decirle las cosas a alguien. Es mejor decirle la verdad al que está haciendo lo malo. Porque si diciéndole la verdad no se sincera, no es sincero, ¿cómo es no diciéndole la verdad? Entonces, la palabra de Dios es la que habla. La palabra de Dios es la que nos enseña las cosas. Entonces, Romanos 12, versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento. Todo aborreces lo malo según lo bueno. O sea que, lo voy a repetir una vez más. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo según lo bueno. O sea que, ¿cuál es lo bueno que debe de haber en nuestro corazón para aborrecer lo malo? La sinceridad en el corazón nuestro. Sin sinceridad en el corazón, no podemos aborrecer lo malo. Lo malo lo desechamos nosotros cuando hay sinceridad en nuestro corazón. Pero cuando no hay sinceridad en nuestro corazón, no podemos desechar lo malo. Porque ¿cómo echamos lo malo si lo malo está dentro de nosotros? ¿Cómo echamos lo malo de adentro de nosotros si nosotros no tenemos sinceridad con nosotros mismos? Como dijo Jesús, si Belcebú, dijo Jesús, echar afuera a Belcebú, dijo, ¿cómo va a prevalecer la casa de Belcebú? O sea, ¿cómo va a prevalecer el diablo si él mismo se echa afuera? ¿Cómo el diablo mismo se va a echar afuera él mismo? No, definitivamente que no. Tiene que estar Jesús adentro de nuestro corazón para echar al diablo afuera. Pero Jesús está en el corazón del sincero, donde hay sinceridad. Estoy tocando la sinceridad. Está hablando aquí la palabra del amor y está hablando muchas cosas, pero en esta ocasión estoy hablando de la sinceridad. No podemos actuar de una manera incorrecta estando en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. He aquí todas las cosas pasaron y son hechas nuevas todas. Todo lo viejo ha pasado y todo será nuevo. ¿Y por qué seguimos actuando con las cosas viejas de la manera de la carne, en la forma en que vivíamos anteriormente? Porque no hay sinceridad en el corazón. La sinceridad es importantísimo en un hijo de Dios. Porque el sincero es sincero y viene y le dice al Señor, bendito Dios de la gloria, te fallé, pero yo sé que tú eres grande en amor y misericordia y que tú me vas a levantar porque sé que tú eres fiel y tu fidelidad me va a levantar de nuevo.
Porque tú eres sincero y tú me vas a dar esa fuerza para que yo sea sincero delante de ti. Perdóname porque te fallé. Vengo aquí delante de ti y vengo a confesar mi pecado delante de los hombres porque he fallado. No, pero el sinvergüenza no. El sinvergüenza allá solito se va y le dice a Dios que lo perdone y él mismo se contesta, sí, ya te perdoné. Y él mismo se contesta, gracias. Y ya mañana está haciendo lo mismo, el sinvergüenza, porque no hay quien lo reprenda. Entonces es importante que el ministro, guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, reprenda al sinvergüenza. Hay gente que no le gusta que le hablen así. Ay, cómo habla ese, como aquí, como allá. Y no, ya no, mejor ya no estoy con él, mejor ya no voy con él, porque ese es muy duro. En ese no hay amor. La palabra dice que el amor es la verdad. El que te miente no te ama. El que te ama te dice las verdades a como son. Y no debe de ser un sinvergüenza, porque el sinvergüenza no va a entrar en el reino de Dios. Pero el sincero sí, el que tiene sinceridad en su corazón, es sincero, es íntegro delante de Dios. Se necesita ser íntegro, se necesita ser fiel para poder agradar a Dios. Entonces vamos a otra cita bíblica, porque esto es palabra de Dios, no es mi invento. Mi invento fuera, dijera yo, la palabra de Orlando. Pero no, esta no es palabra que yo la hice. Esta es palabra del Espíritu de la boca de Dios. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Perdón que estoy un poquito malo de la gripe. No se me quiere quitar la gripe por mucho frío. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mira cómo te vas a acercar tú para amar a alguien. Con corazón puro, con sinceridad en el corazón. Yo te amo, mi hermano. Yo te amo en el amor de Cristo. Yo te amo con todo mi corazón, porque mi corazón es entregado al Señor. Y cuando uno le entrega el corazón a Dios, uno ama al hermano verdaderamente con el amor sincero, con la sinceridad. No como hipócrita. Perdón. No como hipócrita. Yo conozco un montón de hipócritas que cuando están cerca de uno son una gran cosa, son una miel. Pero nomás se van de lejitos de uno y son una hiel, son amargos. Porque no hay sinceridad en su corazón, no son íntegros delante de Dios. Son hipócritas. Por eso es importante ser uno íntegro, ser uno sincero. La sinceridad es importante para nuestra alma, para nuestro ser espiritual y para los que están cerca de uno. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios, porque no es la palabra del hombre terrenal, es la palabra del Dios Altísimo la que nos habla de esa manera para que nosotros entendamos. Entonces es importantísimo. Vamos a otra cita bíblica, Primera de Juan 3:18.
Dice la palabra del Señor así en 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, con sinceridad, con verdad de corazón, con un corazón verdadero. El que tiene un corazón verdadero, en él no hay engaño. No hay engaño en el corazón de aquel que es sincero delante de Dios. Yo siempre digo que el sincero no va a desagradar jamás a Dios, porque Dios está agradado con el sincero. Es mejor desagradar a los hombres antes que desagradar a Dios. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso es importantísima la palabra y debemos de descudriñarla y pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Porque si no la entendemos, entonces ¿cómo vamos a cambiar si no entendemos la palabra del Señor? La palabra del Señor es importante entenderla, porque si no la entendemos, entonces ¿cómo? ¿Cómo podemos cambiar entonces? No podemos cambiar de ninguna manera si no entendemos la palabra de Dios. Entonces, 2 Corintios 1:12 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Les habla Pablo a los romanos. ¿Con qué se dirigía Pablo? Y la palabra para enseñanza nuestra es de la manera que Pablo se conducía, se dirigía a la gente. De esa misma manera tenemos que dirigirnos, tenemos que conducirnos hacia los demás. En la sinceridad del corazón. Pablo tenía sinceridad en el corazón. Pablo tenía la sinceridad de Jesucristo en su corazón. Y de esa manera se comportaba Pablo, porque Pablo sabía que su sinceridad lo ayudaba para que Dios estuviera con él y para que fuera fiel a Dios. Y sabía que su corona estaba con Dios, no estaba aquí con los hombres en la tierra. Ni tampoco confiaba en su poder de él, sino que él confiaba en el poder del Altísimo. Porque había sinceridad en su corazón. Era un hombre íntegro delante de Dios. Entonces, 2 Corintios 2:17. Ay, Dios mío, esta gripe no está buena. 2 Corintios 2:17. Dice la palabra del Señor así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo estoy usando la Reina Valera. Hay partes que cuesta a veces entender qué quiere decir algunas palabras. Pero hay otras versiones más claras.
pero yo siempre uso, casi la mayoría de veces uso esta versión, o a veces uso la de las Américas, pero ahorita estoy usando esta versión de la Reina. Pero la palabra de Dios toda es igual, pero hay que saber entender, porque hay palabras que a veces pareciera que no sé ni qué dice uno a veces, pero con la alianza del Espíritu, buscando uno que dice las palabras, entiende uno qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, es importante la sinceridad en el corazón, porque claramente lo está diciendo aquí. Claramente lo está diciendo aquí. No, pues no somos como muchos que medran, dice aquí. O sea que falsificando. No hay integridad en el corazón, o sea, no hay fidelidad en el corazón. Y agarran la palabra de Dios para hablar lo que se les antoja la gana a su propio favor. No son íntegros, no tienen fidelidad en su corazón. No tienen fidelidad en su corazón, no son íntegros. No son sinceros. ¿Cómo? Si no son sinceros con ellos mismos, ¿cómo van a ser sinceros con otro, con Dios? Si el que es sincero con el hermano es sincero con Dios. Si tú conoces un sinvergüenza que anda diciendo que es hijo de Dios y es un mañoso y no ama a sus hermanos, no es sincero con sus hermanos, es mentira. Fíjate bien, te estoy dando una clave. Si tú conoces a alguien, a un ministro, si tú conoces a un hermano que no es sincero contigo, hace de cuentas que Dios no está con él, porque tampoco es sincero delante de Dios, porque el que es sincero con el hermano es sincero delante de Dios. El que ama al hermano ama a Dios, porque Dios se manifiesta, Dios está en el hermano. Si no amamos al hermano, es mentira que amamos a Dios, dice la palabra, porque el hermano es el cuerpo del Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta a nosotros entender? ¿Por qué nos cuesta seguir al Señor? Porque no somos íntegros, o sea que no hay sinceridad en nuestro corazón. Somos falsos. Hay un espíritu de falsedad en aquel hijo de Dios. Un hijo de Dios pero engañado. Un hijo de Dios pero falso. Un hijo de Dios pero no íntegro. Un hijo de Dios con muchos problemas en el corazón, que él mismo se engaña porque no busca ser sincero delante de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo dejo en tu corazón esta palabra para que Dios ilumine tu camino y que te llene de bendiciones espirituales y también de lo literal, en el nombre de Cristo Jesús.